Bien, buenos días todavía. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Pues les recuerdo esta actividad que estamos incorporando, la oración los viernes. Es una bendición poder poner nuestras peticiones como grupo, como equipo delante del Señor. Así que si pueden, aquí nos vemos también el próximo viernes a las 11 de la mañana. Poco a poco vamos a ir incorporando ya algunas otras actividades presenciales, algunas reuniones de familia, etcétera. Vamos a ir avisando poco a poco. Así que esté atento, y creo que vienen tiempos de bendición en el Señor. ¿Cuántos saben que Él siempre nos bendice y Él siempre tiene su mano extendida para bendecirnos en lo que necesitamos? Así que sonría, alégrese. Estamos vivos, estamos de pie y todavía hay mucho trecho por recorrer, si el Señor lo permite. Cuando Él diga vámonos, nos vamos, porque sabemos a dónde vamos. Pero mientras estemos aquí, seguimos sirviendo y glorificando a nuestro Señor. Amén. Así que bienvenidos ustedes que están por primera vez. Y pues vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Hemos tenido una serie donde hemos estado compartiendo sobre la fe. Y pues yo quiero recordarte que somos salvos. ¿Por qué? Por la fe, por gracia, por medio de la fe. Y lo más importante en la vida de todo ser humano es la salvación de su alma, la vida eterna, ser hijo, hija de Dios y tener una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Y sabemos que si Él viene, nos iremos con Él. Pero si nos llama a su presencia, estaremos con Él. Así que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, su estilo de vida debe ser de fe, pero también acorde, y anótele eso, acorde o de acuerdo a la fe que procesamos. Porque hoy en día vemos que mucha gente dice que tiene fe en el Señor Jesús, que ha confiado en Él, que ha creído en Él, pero su vida la desenvuelve, la desarrolla como Él quiere, no conforme a la fe que profesamos y a la palabra de Dios, que es la buena voluntad de Dios. Por eso Pablo también en Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos a este mundo, no nos adaptemos a este mundo, porque hoy en día aún muchos llamados cristianos se están amoldando a lo que este mundo está haciendo y poniendo enfrente. Pero nosotros no, diga, nosotros no. Nosotros queremos caminar con el Señor y en la fe del Hijo de Dios y en obediencia al Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que yo sé que ustedes no batallan con esto, pero yo sí. Entonces el Señor me habló y pues quiero compartírselos. Quiero hablarles sobre la fe y el dominio propio. Como que sí, pues yo sé que usted no tiene problema con el dominio propio. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice en esta traducción de la Reina Valera. Pero el significado también que podemos entender un poco mejor es dominio
propio. Ahora, ¿cuántos aquí tienen fe? Vuelvo a preguntar. Okay. Todo aquel que es creyente verdadero ha sido sellado con el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y por lo tanto debemos manifestar el fruto del Espíritu. Y una de las características en el fruto del Espíritu empieza con amor, gozo, paz, paciencia, que son esenciales, pero en la vida práctica el dominio propio es indispensable. Si eres casado, si eres casada, si eres soltero, soltera, si eres niño, porque veo algunos, pues como todavía no reiniciamos las clases de niños, aquí se quedan los niños y está bien, qué bueno que escuchen, pero hay que enseñarles a tener dominio propio. Un bebé que le hace berrinche a su mamá y que exige cosas y grita y en exceso, sin ninguna razón o por obtener lo que él quiere, hay que enseñarle a qué, a calmarse, a pedir las cosas correctamente y tener dominio propio. Y desde bebés se enseña, desde chiquitos. Y yo te digo que batallo con el dominio propio y pues quiero que el Señor me ayude para ser diferente en mi vida práctica, en mi familia, en la iglesia y en donde quiera que estoy, en el tráfico. Ya hemos visto que en el tráfico a veces el carácter brinca de una manera impresionante por falta de dominio propio. Y se oye el claxon y volteas y dices, es el hermano fulano de tal. Mira, por la fe tú puedes leer el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe todos los hombres y mujeres que encontramos en este capítulo 11 de Hebreos. Dice que alcanzaron promesas, hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Por la fe. Y te pido que vayamos al versículo 31, nada más. No podemos leer todo Hebreos 11, pero Hebreos 11:31 dice que por la fe Rahab la ramera, fíjate, Rahab la ramera, ella vivía en Jericó, pero dice que por la fe no pereció juntamente con los desobedientes de Jericó. O sea, era una gran ciudad con muchísimas personas, pero ella tuvo fe en Jehová, el único Dios verdadero, o Yahvé, como diga tu traducción. Porque cuando llegaron los espías, dijo: nosotros hemos oído cómo abrió el mar rojo y ustedes pasaron en seco y los egipcios fueron destruidos. Y hemos visto cómo Él los ayudó para destruir a los reyes del otro lado del Jordán. Y sabemos que vienen para acá. Dice, porque yo sé que, dice, estamos aquí temerosos, porque yo sé que Jehová, tu Dios, reina arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde gobierna nuestro Dios? En los cielos y en la tierra y en todo lugar. Sobre todo lo que existe, sobre todos los que existimos. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor, se dio cuenta y él mismo lo declaró siendo un hombre tremendo. Entonces dice que por la fe Rahab no pereció, o sea, no murió, ni él ni su familia, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Cómo derrotó Gedeón a los madianitas? Un ejército impresionante. ¿Con cuántos hombres? 300 solamente. ¿Qué más digo contando de Gedeón?
Era como para ponerse a temblar, ver aquel ejército y él solo 300 hombres, y además las instrucciones del Señor fue un cántaro y una antorcha y su voz para gritar y decir por Jehová y por Gedeón. Bueno, por fe lo hizo y Dios les dio una gran victoria. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David. ¿A quién enfrentó David en primera instancia? A Goliat, sí, pero antes había enfrentado a los osos y a los leones. Y Dios lo había librado y le había dado la victoria sobre los osos y sobre los leones. Por eso cuando enfrentó a Goliat, él era un hombre de fe, un joven. Jóvenes, anímense. Se puede ser un hombre, una señorita de fe desde temprana edad. Y lo vemos en David, que vino contra aquel gigante impresionante y dijo: tú vienes contra mí con un armamento impresionante, pero yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y con una piedrita, con una arma insignificante para las que traía el enemigo, lo derrotó. Pero no fue el arma ni la piedra, sino Dios Todopoderoso. ¿Qué más decimos? Así como de Samuel y de los profetas, podríamos pasarnos horas hablando de los hombres y mujeres de fe, de cómo fueron respaldados por Dios, dominaron sus temores, sus inquietudes, etcétera, y lograron grandes victorias en su vida y para bendecir a otros. Porque la victoria de David fue para él en lo personal, espiritual y natural, pero para todo el pueblo de Israel. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Fíjate, para hacer justicia se necesita tener ¿qué? Dominio propio, fe. Alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Por eso la Escritura dice: diga el débil, fuerte soy. Sacamos en nuestra debilidad fuerzas, porque Dios es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Se hicieron fuertes en batalla. ¿Cuántos están pasando una batalla hoy en día? Yo creo que todos, con pandemia y sin pandemia, no siempre estamos teniendo batallas. Habrá tiempos de remansos, de paz, y el Señor nos lleva a lugares de delicados pastos y nos hace descansar, pero hay batallas constantemente. Pero dice que se hicieron fuertes en batalla. Hay uno de los valientes de David, ahorita me vino a la memoria, que él solo se paró en medio de un campo de lentejas y con su espada defendió contra un ejército filisteo, mató a muchísimos, dice, de tal manera que la espada se le pegó en la mano. Uno, diga uno. No esperes que otros lo hagan. Tú, diga yo. Cada uno de nosotros. Y el Señor le dio una fortaleza y una victoria impresionante. Imagínate ver venir cientos o miles contra ti. ¿Se necesita fe y dominio propio? Sí. La primera intención es correr. Ver a Goliat, la primera intención es correr. ¿Qué hacían los hermanos de David? Se escondían, y todo el pueblo de Israel se escondían cuando salía ese gigante. Se necesita fe, lo cual ahora nosotros en el Espíritu Santo tenemos dominio propio. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
¿Qué significa tener dominio propio? Bueno, nadie que verdaderamente ha confiado en Jesús puede decir, es que yo no puedo tener dominio propio. Porque el Espíritu Santo, tú puedes leer 1 Corintios 6, 1 Corintios 3, dice que somos templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Y el fruto del Espíritu es, la última parte del fruto es dominio propio. Así que una cosa es que no lo queramos poner en práctica y otra cosa es decir, es que no tengo. Bueno, si no tienes es porque no quieres. Ahí está el fruto del Espíritu. Y se recibe gratis por fe. En el libro de los Hechos encontramos un hombre que quiso comprar los dones del Espíritu. Un mago llamado Bar Jesús, ¿se acuerdan? Que dijo, ¿cuánto quieres, Pedro, para que yo tenga lo mismo? Diga, es gratuito, es por fe. No se venden las cosas de Dios, ni el Evangelio se vende, ni los milagros, la oración, menos los dones del Espíritu Santo. Eso viene de Dios, es la gracia de Dios, hermanos. Así que dominio propio es la capacidad que nos da el Señor, que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Mira, a un caballo, ¿cómo lo controlamos? Con el freno, o el bozal, o se me fue el nombre ahorita, que tiene unos picos aquí abajo, parecido al bozal. Solo así les controlas. Habrá algunos que los han trabajado mucho, ya muchos les chiflan o les hablan y les dicen algo y lo hacen, pero en general se requiere del freno para dominar el ímpetu de ese caballo que tiene mucha fuerza. Bueno, Dios nos dio el poder dentro de nosotros, está el poder de Dios, está Dios mismo en la persona del Espíritu Santo para darnos el poder de controlarnos a nosotros mismos. Hay veces que nos podemos salir de control y es válido eventualmente, pero en lo general, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, debemos ser como equilibrados, con dominio propio, controlarnos a nosotros mismos. Mira, la ira a veces la dejamos explotar. El desánimo nos puede dominar, ¿sí o no? Bueno, para eso es el dominio propio. Para eso es para decir, no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Yo tengo dominio propio. Puedo controlar mis emociones. ¿Cuántos saben que es una de las cosas que a veces cuesta más trabajo? Como son la ira, la desilusión, la depresión, el enojo. Nuestros pensamientos necesitamos controlarlos, ¿sí o no? Necesitamos del dominio propio en nuestra vida, en nuestras relaciones. A veces hasta a Dios le reclamamos. Yo he escuchado cómo le reclaman a Dios. Necesitamos el dominio propio ahí. ¿Dios tiene la culpa de lo que nos ha pasado? Digan no. Que Él permite a veces ciertas cosas, sí, pero tiene un propósito. Y debemos cambiar teniendo control sobre nosotros y decir, Señor, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? Porque si Dios lo permitió algo, tiene un propósito de pulirnos, de transformarnos o muchas otras cosas. Así que no podemos dejar que nuestras emociones, sentimientos nos controlen, hermanos.
Yo hay ocasiones en que puedo identificar que le di rienda suelta a mis emociones. Y digo, no está bien. No está bien. O sea, por eso Dios nos ayuda. ¿Tú viste que Jesús diera rienda suelta a sus emociones? Él es nuestro ejemplo. Y podrías decirme, pero se enojó y agarró una cuerda. Bueno, era un acto justo que debía de hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, es una gran diferencia entre el decir, porque dice que él se enojó, pero no un enojo como el que nosotros a veces tenemos, ¿no? Emocional. No, él dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones, y los echó afuera, volcó las mesas de los cambistas, abrió el corral que se salieran los corderitos, los chivos, las palomas, etcétera. A los que hacían negocio ahí por el intercambio de monedas, de divisas, les tumbó todo por allá y dijo, mi casa no es para esto. ¿Cuántos saben que la casa del Señor no es para eso? Era lo que decía hoy Marco, va muy en relación con esto. A veces en la iglesia cristiana vemos que hay hermanos que se comportan de una manera irrespetuosa, y cuando iban a la religión entraban hasta con las manitas así y ni decían nada, y bien portados, ni agua metían ni nada. Aquí puedes tener agua, o sea, es necesario, pero ha habido personas que sacan una torta en plena reunión, o sea, no te lo digo nada más por decirlo, y huele. Estamos y es incómodo. O sea, ¿vienes a comer o vienes a adorar a Dios y a recibir de su palabra? Porque aquí venimos a darle a Él nuestro corazón, nuestra alabanza, y a comer, pero espiritualmente. Y entonces Jesús sí hizo justicia, ¿sí o no? ¿Era justo que convirtieran la casa del Señor en un mercado? Digan, no. Hizo justicia, puso las cosas en su lugar. Así que controlarnos a nosotros mismos. En otras palabras, por ejemplo, cuando hablamos, pensar antes de hablar. Cuando hablamos sin pensar, impulsados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, por lo que me ha pasado, son como espadas que sacamos y decimos, atravesamos a las personas, herimos a las personas. ¿Cuántos quieren herir a su esposa? Espero que ninguno aquí. ¿O cuántas quieren herir a su esposo? Yo espero también que ninguna. ¿Cuántos quieren herir a sus hijos? No. ¿Cuántos hijos quieren herir a los padres? Sin embargo, sí lo hacemos, Muchas veces dice la Escritura que las palabras son como golpes de espada. Y a veces decimos, es que la Biblia dice, pero en una forma tal que utilizamos la Biblia. Diga, la Biblia no la podemos utilizar para herir, para lograr nuestros propósitos carnales, ni muchas otras cosas. No, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para edificar, para bendecir, no para dar espadazos. Si ustedes se fijan en Efesios, el apóstol Pablo habla de la armadura del Espíritu,
Digo, de la espada del Espíritu, hablando de la armadura, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero está hablando de una lucha espiritual, no contra las personas, porque dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera. Entonces, pensar antes de hablar. Si estás junto a alguien y puedes decir, dile, así cuando menos, dile, pensar antes de hablar. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Y la Biblia nos instruye, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, para enojarse. Pero nosotros somos a veces todo lo contrario. Hablamos y no dejamos que la otra persona hable. Y nos enojamos, parecemos cerillo, porque es un talloncito el cerillo nada más. Ahora los encendedores esos electrónicos, un apretoncito y es una flama impresionante. No, bájale a la flama, ahí tiene un moderador de flama. No, es una que llega hasta acá. Quemas por todos lados. Eso es dominio propio. Controlar nuestras emociones, pero también nuestros pensamientos. Porque mira, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, las codicias, todo eso. ¿De dónde sale? Por eso Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es la comida, que era el punto ahí que trataba con los religiosos. ¿Por qué comen sin lavarse las manos? Dijo, no, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿De dónde sale? De la boca, porque del corazón sale. Y de ahí sale todo lo malo. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Limpio, alineado con el Señor. Porque Él nos ha dado un corazón nuevo. Si alguno está en Cristo es nueva criatura, todo. Ha nacido de nuevo. Así que no sé cuántas más voy a compartir sobre la fe, pero esta me la puso el Señor a mí y creo que es de las últimas sobre esta pequeña serie sobre la fe. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde cada vez más necesitamos que se manifieste el fruto del Espíritu, y uno de ellos es el dominio propio. Necesitamos tener bajo control todo en nosotros. Por eso Pedro también habló de esto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, está hablando de la fe y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, que haya madurez, que haya crecimiento en tu vida cristiana. No te quedas solo en la fe inicial de confiar en Jesús como tu único Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, sino que empiezas a crecer. Y por eso dice, añadan a su fe estas cosas, y ahí puedes leer varias, la virtud conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice el versículo 6? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Dígale, ahí te hablan. Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, fíjate, si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy en día hay mucha gente que tiene conocimiento y puede decirte muchos pasajes aún de memoria, conocer mucho de la Biblia, pero no tiene buen fruto, valga la expresión. Quiero hacer la aclaración, porque aquí Pedro no habla de un mal fruto, buen fruto. No os dejarán estar ociosos. Un cristiano no debe estar ocioso. Nadie dice amén. Hoy en día tenemos una generación en el cristianismo de mucha ociosidad. Mira, todos tenemos la instrucción de compartir el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue? Jueves tuve una consejería con unas personas no creyentes. Me pidieron consejería, les dieron el teléfono de aquí, me pidieron consejería, vinieron. Y pues los escuché, les aconsejé de acuerdo a la palabra en su situación, pero al final les presenté la salvación en Cristo Jesús. Les presenté a Jesús como el único Señor y Salvador. Les hablé del arrepentimiento, de la fe en Dios y cómo Dios perdona sus pecados si se arrepienten y vienen a ser hijos de Dios. Pero hoy en día casi muy pocos, son contados los que comparten el evangelio. Hay una ociosidad impresionante. Pero si tenemos estas cosas y abundan, ese es el punto, y entre más hagamos, más van a abundar. Entre más trabajemos, más van a abundar. No te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, no tiene fe, no tiene virtud, o sea, un buen testimonio hacia el Señor y hacia los demás. Si no tienes fe, ni virtud, ni conocimiento de Dios, ni dominio propio, ni paciencia, ni piedad, etcétera, afecto fraternal, amor. Dice el versículo 9 que tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, Dios nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, hermanos. Muchos nos hemos olvidado de lo que Jesús hizo. La paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces nos olvidamos de... Es algo impresionante. Nadie se podía salvar por sí mismo, ni nadie te podía salvar a ti ni a mí. Solo una persona, se llama Jesucristo. Pero muchos, al no crecer, al no abundar en todo esto, tienen la vista muy corta. Es como si no vieran la necesidad que nos rodea. ¿Cuántos han visto toda la necesidad que nos rodea? Hay necesidad en todos lados. Mira, hay familias o personas que vienen y me dicen: no, es que yo estoy más necesitado que nadie. Es que no conoces a mucha gente. Te voy a decir una cosa: hay gente más necesitada que tú. De muchas cosas, obviamente, muchos del evangelio, de la salvación, pero en lo natural también, en lo material. Hay gente que tiene más necesidad de ti que tú. En lo físico, en su cuerpo, en enfermedades, hay gente que tiene más necesidad que tú, porque tú estás aquí de alguna manera. ¿No? Pero lo vemos muy natural ya todo lo que recibimos. Pero, ¿sabes qué? No tengamos la vista tan corta. Hay gente que necesita nuestras oraciones, que les compartamos, que tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, matrimonios deshaciéndose, hijos desviándose, hijos de familias cristianas con lo que el mundo está poniendo hoy como
este movimiento feminista, lésbico, gay, el aborto, etcétera. Es increíble ver la cantidad de jovencitos y jovencitas que están siendo atraídos, engañados, enganchados, pescados, valga la redundancia, con todo esto. Y los papás no saben qué hacer. Cuando el Señor nos llamó, ¿qué le dijo a Pedro? Antes pescabas guachinangos, mojarras, bagres, charales, lo que quieras, o pez espada, pero ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. ¿Lo hizo sí o no? Dejó la barca, dejó las redes y se fue a pescar. Ahora, tú y yo tenemos un trabajo, una escuela, una zona donde vivimos, etcétera. Ahí podemos pescar, ¿sí o no? No seamos ciegos, hermanos. Dominio propio es necesario para tener ese testimonio, para el momento en que hablemos a otros, digan, bueno, es congruente lo que me dice con lo que él hace. De hecho, jóvenes, los que están aquí, los que me escuchan a través del internet, la Biblia en Tito llama a los jóvenes a ser prudentes, o sea, tener prudencia, hacer a las mujeres también, a las jovencitas, a los hombres, a los líderes de la iglesia. En este caso, Tito y Timoteo dan una lista ahí de requisitos que Pablo les dijo para los que debían ser líderes de la iglesia. Y el dominio propio, ahí le llama que sean sobrios. La sobriedad también es algo similar al dominio propio. Y es un requisito de los pastores. Cuando hay un pastor o un líder que lo ves iracundo, ten cuidado. O que se le desbordan sus emociones, o que tiende hacia ciertas cosas del mundo, cuidado. Cuidado, porque no cumple con lo que establece la palabra de Dios. Para cuidarte de no ofender a Dios por las obras de la carne, como con adulterio, con fornicación, con desórdenes sexuales, ¿qué se necesita? Dominio propio. Los hombres casados no pueden cometer adulterio, ni las mujeres. Los jóvenes no pueden andar ahí viendo cosas ahora que todo está al alcance. Creo que acaban de aprobar una ley aquí en México, ¿no?, de que no se puede publicar fotos inapropiadas de otras personas así, porque antes lo hacían. Pero a veces hasta jovencitos o jovencitas se grababan y ellos mismos lo publicaban. Y no solo jóvenes y jovencitas, otros ya, como tú comprenderás y yo también. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero de los que no son cristianos, pues no podemos esperar tanto, pero de nosotros se espera mucho, porque somos templo del Espíritu Santo. Para abstenerse de los deseos carnales necesitamos del dominio propio. Para detenernos de toda especie de mal necesitamos el dominio propio. A veces dan ganas de agarrar el bate y darle un batazo a algunas personas, pero el Señor nos ha dado dominio propio y no lo hacemos. Digan, no lo hacemos. Digo, si está en peligro tu muerte es otra cosa. Digo, tu integridad física, tu familia, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de emociones, de impulsos de nuestra carne. ¿Cuántos batallan con su carne? Yo sí, yo sí batallo. Mira, Santiago
habla de una cosa muy pequeña, pero muy tremenda. Se llama la lengua. ¿Tienes lengua? Sí, ¿verdad? Yo también, por eso estoy hablando. Si no tuviera lengua no puedo hablar. Pero Santiago habla algo muy especial sobre la lengua. Y Santiago capítulo 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí hay un mensajito que ahorita no quiero entrar, pero para los que dicen yo sé mucho y todo esto, pero tenemos más responsabilidad los que tenemos más tiempo escuchando, recibiendo y conociendo la palabra de Dios. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, yo espero que para ahí estemos acercándonos. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mira, si podemos refrenar la lengua, puede refrenar tus ojos, tu mente, tus oídos, tus manos, tus pies, todo lo que se desarrolla en tu cuerpo, en nuestra carne. Porque batallamos, nuestra carne batalla con muchos deseos. Así que el que es capaz de refrenar su lengua puede ¿qué? Refrenar todo el cuerpo. ¿Cuántos saben que un día este cuerpo se va a transformar en uno diferente, que ya no vamos a batallar con él? He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Sabían que el freno le aprieta la lengua terriblemente y el paladar al caballo? Por eso obedece, le duele mucho. Es un fierro que al jalarle se pone en una posición que lastima. Mirad también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por quién? ¿Has escuchado gente? Hay palabras, no sé si la entiendan, lépera, que dice muchas vulgaridades. Otros majaderos que dicen muchas malas palabras o obscenidades y todo eso. Bueno, es porque no tiene dominio propio. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna, sino la que sea necesaria para edificar a los que la escuchan. Uy, ¿cuántos creen que necesitamos crecer, abundar, como dijo Pedro, en todas estas virtudes? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. En la carne no podemos, sin Cristo no podemos. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y sí, a veces estamos orando, alabando, pero con ella maldecimos a los hombres y hablamos pestes a veces. ¿Han hablado pestes de alguno de ustedes? No, fíjense qué bien, de mí sí. Te digo porque me he dado cuenta, o sea, no porque me lo esté inventando. Con ella bendecimos y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, escúchenme. Esto no
debe ser así. ¿Está claro eso o no? Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O es dulce o es salada. ¿Qué agua sale de tu fuente? Tu lengua, tu boca es una fuente. Puede ser una fuente de bendición o para otras cosas. El Salmo 39:1 dice: guardaré mi boca con freno, dice el salmista. El Salmo 15:3 hace énfasis en el control de la lengua. Dice que ¿quién morará en el monte santo? ¿Quién estará en el tabernáculo del Señor? Y empieza: limpio de manos y puro de corazón, etcétera. Pero en el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua. Sí saben lo que es una calumnia, ¿verdad? Bueno, entonces no tengo que explicar. O sea, es decir algo de una persona que no es cierto. Mentir sobre una persona, difamar, por decirlo de otra manera. Así que si queremos como cristianos tener un testimonio eficaz y ser efectivos en nuestro predicar el evangelio, queremos ser un buen siervo de Dios. Y cuando hablo en singular estoy incluyendo a las mujeres, Lo que pasa es que ahora en la política y en la modernidad es mujeres y hombres, porque si no hay todo un problema ahí. No, es que es muy machista porque solo habla de hombres. No, la Biblia habla, en muchos casos se dirige específicamente a la mujer, en otros específicamente al hombre, pero en muchos, cuando habla del hombre, el hombre de Dios no debe ser jactancioso, peleonero, ni nada de eso. Está hablando de el género humano, hombre y mujer. ¿Cuántos saben que Dios hizo hombre y mujer? No hizo otro tipo de diferente a eso. Entonces no me van a considerar que no, a las mujeres las estamos excluyendo y aquí son así. No. Entendamos un poquito cómo es la palabra de Dios. Así que si queremos ser eficaces, ¿cuántos quieren ser eficaces en su testimonio cristiano cuando compartimos en nuestra casa como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hermanos, como siervos del Señor? Debemos trabajar cediendo nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo al Espíritu Santo de Dios. Mira, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda la verdad. O sea, Él los va a llevar a hacer lo mejor. Si le cedemos todo esto a Él, le cedemos el control de nuestra vida, nos va a llevar a lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Así que lo que ganará más personas para Cristo es cristianos que se comporten así. Yo he escuchado eventualmente, porque no me quedo mucho ni le ando buscando, algunos que se paran en púlpito, se dicen pastores y dicen majaderías en el púlpito. Qué falta de respeto al evangelio, a la palabra de Dios. Imagínate,
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, menos estando aquí parado. Imagínate nada más, ¿qué mensaje estaría enviando yo? No pasa nada, es que tenemos que adaptarnos y para que los jóvenes no. Dios no cambia ni su mensaje ni sus instrucciones. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, no al mundo que cambia. El mundo cambia, pero el mundo va a desaparecer y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el apóstol Pablo, fíjate, en 1 Corintios capítulo 9, no lo vamos a leer ahorita, anótalo y después lo lees. Está hablando de cómo él le compartía a judíos, a griegos, o sea, gentiles, a esclavos, a mujeres, a hombres. Y él, fíjate, tenía un dominio propio tal que decía: me he hecho de todo para ganar a todos. Cuando estoy con los judíos, no los ofendo con cosas de la ley, o sea, no pido un taco de carnitas, para ponerlo así muy simple, ¿no? El judío no come carnitas, el cerdo no lo comen, ni el camarón. Entonces, en pocas palabras, Pablo dice: cuando estoy con judíos, no pido un taco de carnitas o un cóctel de camarón con ostión y almeja y todo lo demás. No, cuando estoy con ellos, como lo que come un judío y platico con ellos y les comparto a Jesucristo para ganar a algunos. Ganó a algunos, a muchos, pero muchos lo rechazaban. Cuando estoy con los griegos, con los gentiles, pues si ellos comen carnitas, digo: dame 2 y un chile jalapeño y una coca. O sea, ¿por qué? ¿Es pecado comer carnitas? No, pero tampoco es pecado no comerlas. O sea, el que no quiere comerlas, que no las come; el que quiera comerlas, que las coma. Que se cuide físicamente, obviamente, no abusar, ¿no? Pero dice: me he hecho a todos. Tenía ese dominio propio, no se ponía como tú comprenderás y yo a veces. No, es que eso es de la ley. Sí, pues, pero vamos a entrar para ganar a estas personas para Cristo. Seamos respetuosos, en otras palabras. No que nos hagamos religiosos, porque Pablo, ¿te acuerdas que tuvo un conflicto con Pedro? Que dijo, estaban entre gentiles y llegaron unos enviados de Jacobo, de Jerusalén, judíos, y empezó a decir: no, yo no la junto con los griegos, ¿no? Con los gentiles. Y Pablo le dijo: Pedro, ¿por qué haces cosas así? No está bien. ¿Por qué antes de que vinieran ellos te comportabas normal con los griegos? Y ahora que llegaron, como que les tienes miedo y te comportas diferente. Son dos cosas diferentes. Pero no es, lo que quiero llegar es que Pablo no era alguien que decía, como hoy lo aplican muchos: pues me hago borracho como los borrachos para ir compartirles y salud, compadre, ¿no? No, está hablando de cosas que no son pecado, obviamente. No me vuelvo un mal hablado para que digan: pues mira, y ahí les predico el evangelio. No, está hablando con los que son esclavos, con los que son siervos, me pongo a servir con ellos. Para que vean que no me siento acá, sino que... Porque hoy en día muchos se sienten que flotan casi, nadie se les puede acercar. Les ponen hasta valla para que no hablen con ellos. No, con los que son siervos, ahí, digo, los que nos conocemos de más tiempo aquí, si hacemos una convivencia como las hemos hecho, no tenemos problema con servir a las mesas. Nadie, estamos para servirnos unos a otros. El Señor nos puso un gran ejemplo ahí, cómo le lavó los pies a los discípulos, ustedes lo conocen. Por eso Pablo dice: me he hecho de todo para ganar a muchos para Cristo. Pero hago esa aclaración:
no hacía pecados, ni mucho menos, ni hacía cosas que no corresponden a un cristiano. Está hablando de cosas que te identifican con ciertos grupos, ¿no?, de personas. Por ejemplo, con los futboleros puedo hablar de fútbol. Y ahí les digo, pero miren, Cristo nos dio una victoria más grande que la que nos dio el Morelia. Aunque el Morelia ya creo que ya ni existe, pero bueno. No sé si me estoy dando a entender. Así que los jóvenes sean sobrios. No le griten a sus papás. No le griten, no le rezonguen, me decían, no me rezongues, me decía mi mamá. Porque a veces uno es así, rezongón, refunfuñón, ¿no? Las señoritas tampoco. Ahora voy terminando. Puede ser que haya en la vida de cada uno de nosotros algunas áreas que estén fuera de control, donde nos hace falta ejercer el dominio propio. Por ejemplo, si tus finanzas son desordenadas, si estás más endeudado de lo que puedes, si gastas sin pensar en mañana, sino pues ya mañana Dios dirá. Yo he escuchado eso. Y yo en algún tiempo también podía, vamos a comprar esto, pero no nos alcanza y no tenemos. Por fe. La Biblia no nos enseña eso. Y hoy en día, en muchos casos, estamos padeciendo cuestiones financieras porque no tuvimos dominio propio. Mira, los comerciantes son bien listos. Te ponen oferta del 80%, pero ya le aumentaron el 100% a ese precio. Y tú dices, es un ofertón. Mira, conozco personas cercanas a mí que compraban solo porque estaba en oferta, aunque no lo necesitaran. Y al rato viene el ay. Entonces, ¿cómo estás en tu vida, en tus finanzas, en tu vida moral? Ojo, en tu vida moral, aquí incluyo todo. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Qué te platican los demás y te quedas ahí? Ay, y se ríen ellos y tú como que, pero ahí estás. ¿Cómo está cómo ves a las mujeres? Hago mucho énfasis en eso a los varones. Con respeto, como hermanas en Cristo o deseando algo que no. ¿Cómo estamos en nuestra vida moral, jóvenes? ¿Qué tanto ven en las escuelas, en el internet? Hoy el internet es de bendición para transmitir esto, pero también tiene grandes riesgos. Pero en general, ¿cómo está tu vida moral? Bueno, para eso nos dio el dominio propio el Señor, para ponerle freno a mi deseo de comprar, a mi deseo de andar viendo otras mujeres, de ver cosas que no, de todo lo que es inmoralidad, de irme con otra mujer, por favor. Ni pensarlo. En tus relaciones con otros puede ser que esté fuera de control. Hay mucha gente que tiene envidia, está fuera de control. Le hace falta dominio propio. Estemos contentos con lo que tenemos ahora, dice el Señor, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero andamos envidiando lo que otros tienen, logran, y mira, en medio de la pandemia le fue mejor y a mí me fue peor, o la esposa del otro. En los primeros 10 mandamientos habla de esto. ¿Cómo está tu corazón en querer lo que otros tienen? ¿Algún vicio? Pero si somos cristianos, bueno, también hay cristianos que tienen vicios. ¿Cómo qué? Pues algunos tienen vicios del alcohol, del tabaco, de ver cosas que no, de comida, alguien dijo, hay una cantidad de vicios impresionantes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás con el chisme? Diga, ay, las críticas. Pero te voy a preguntar otra cosa. ¿Cómo estás con la pereza? Hoy en día la pereza es algo impresionante. Jóvenes que yo a veces les digo, parece que naciste cansado. Están siempre cansados. Y bueno, algo hay ahí que no anda bien. Yo les platico a mis hijos, miren, cuando vivía en el pueblo, caminaba 1 hora, 1 hora y media para llegar a la tierra donde íbamos a trabajar. Trabajaba 8 horas, fuerte, el trabajo del campo es fuerte. 1 hora y media de regreso, caminando. Y luego nos íbamos a jugar un partido o 2 de fútbol. Y llegaba a dormir a gusto. ¿Saben por qué no duermen muchos? Les hace falta que hacer. Pónganlos a barrer, a atrapar 10 veces la casa, a desempolvar. Hay cosas que hacer en la casa, ¿sí o no? No se acaba, hermanos. ¿Cómo estás? ¿Está fuera de control la pereza en tu vida? Nada de esto compagina o es congruente con un cristiano, hermanos. Un cristiano perezoso que se levanta a las 10, 11, 12 del día. Me levanté a las 12 de la madrugada. Por favor. Miren, tenemos que trabajar para tener el control de nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros, pero tenemos que cederle el control. Si no tenemos una buena comunión con el Señor, siempre estaremos con un estira y afloja. Y siempre nos verán como estira y afloja. No. Debemos ser rápidos para decir no a lo que sabemos que no, y sí a lo que sabemos que sí. Y hacer, ¿cuántos saben? La vida cristiana requiere de otro estilo de vida al que teníamos. No se puede ser desobediente a Dios y tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no tenemos dominio propio muchas veces? Somos muy desobedientes a Dios. Leemos la palabra, la tenemos, hasta la memorizamos, pero somos desobedientes. Muchas cosas son por desobediencia. Deuteronomio 28 y 29. Si obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si desobedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, te van a perseguir. Lo que sembramos, cosechamos. Pero lo sembré, pero hace mucho. Bueno, la cosecha a veces no es inmediata, es después. Así que ¿hay algo en desorden en tu vida? ¿Fuera de control? ¿Fuera de tu dominio propio? Porque vivimos en medio de una sociedad llena de inmoralidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Con una ausencia impresionante de Dios. Aunque hablan de Dios, todo el mundo, ay Dios mío, y ay Dios mío, y escuchas por todos lados y hablan de Dios y según le piden a Dios, pero vivimos en una sociedad alejada de Dios y una sociedad inmoral, terrible, violenta, maldiciente y todo lo que podemos ver cada uno. ¿Quién debe ser diferente? Diga yo. Vivimos en una sociedad donde te dicen: si no tienes dinero no eres importante, si no tienes influencias no eres importante, si no tienes un guardadito ahí no puedes tener seguridad. Nuestra seguridad está en el Todopoderoso, hermanos. En todo, en todo. ¿O en quién confías tú? Otros desean ser lo que otros son. Incluso mujeres, me voy a operar aquí para parecerme a tal artista o parecerme a mi tía fulana, y se empiezan a hacer una serie de modificaciones. ¿Qué Dios se equivocó? Digo, si te descuidaste por algo y estás
con exceso de peso, eso es otra cosa, pero no es operándose, no es haciéndose liposucción. Hay que controlar, tener dominio propio en lo que comemos. Así que Dios nos hizo a cada uno especial, pero quiere que reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. No para que nos reflejemos, no. ¿Qué podemos bueno de nosotros? No. Nos llamó de las tinieblas a la luz para que reflejemos sus virtudes. Así que está bajo control tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus deseos carnales. ¿O está fuera de control? ¿O algo está bajo control y otras cosas fuera de control? Bueno, creo que se puede hacer mucho. Solamente debemos cederle el control al Espíritu Santo. Pedirle al Señor, lléname con tu Espíritu. Todos los días buscar la llenura del Espíritu. Obedecer a Dios y Él nos guiará a hacer lo correcto. Lo que nos conviene a nosotros, pero también lo que glorifica a Dios. Así que las obras de la carne para nada reflejan el carácter del Señor, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí está en Gálatas 5 también. Dice, todo eso, los que practican esas cosas, si hay algo que es un pecado y que lo practicas, ten cuidado. Porque ahí dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, los que practican estas cosas, pero no dice todas juntas, sino una de ellas. Si es una práctica, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Porque quiere decir que entonces no es salvo verdaderamente. Que podemos pecar alguna de esas cosas eventualmente, sí, pero practicarla es que la hacemos continuamente. ¿Qué habrá fuera de control en tu vida? ¿Qué con los lugares a donde vas? Hoy en día muchos jóvenes cristianos, y le pongo entre comillas porque van a antros, cantinas, a lugares inapropiados, porque pues es que yo no me porto bien, yo no me porto mal, yo no tomo, yo no. Pero ¿cómo? Voy a decirlo lo menos fuerte posible. ¿Te gustaría meterte en un chiquero de cerdos? Nadie conoce lo que es un chiquero de cerdos. Donde hay, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Estaba en un chiquero de cerdos, era una granja de cerdos. ¿Sabes cómo huele? Y te llegan y te trompean, valga la expresión, con su trompa y sales oliendo. Tengo una hermana que estudió veterinaria y hacía sus prácticas con cerditos que tenían aquí en la universidad. Llegaba a la casa, al baño, y lava tu ropa. ¿Cómo voy a ir yo a esos lugares? Es como meterme en un chiquero. No, yo no hice nada, salí limpio. Pero hueles a todo eso. No sé si podemos agarrar esto, pero hermanos, ¿a dónde te metes? Ponte de pie. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tomamos la decisión por Él, también decidimos darle la espalda al pecado.
porque Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero nos salvó no para que vivamos como vivíamos antes. Ahora el pecado no es algo común en nuestra vida. Puede ser que eventualmente. El otro día me decían, es que es una mentira piadosa. Es mentira. Y a veces como que la minimizamos, ¿no? De mentira a mentira piadosa, pues ya es un menor grado. Es mentira. ¿Estás en el estira y afloja o estás cediendo todo al Espíritu Santo y teniendo dominio propio en tu vida? Es muy peligroso saber quién es nuestro Dios, un Dios santo que dio todo por nosotros, que ha hecho todo para que tengamos vida eterna, un futuro glorioso, y ser desobedientes a Dios y a veces darle la espalda a Dios por ir tras cosas del mundo. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y piensas, ¿habrá algo en mi vida que esté fuera de control? ¿Habrá algo? ¿Por qué no revisas tu vida? O sea, no pienses en los demás, piensa en ti. ¿Habrá algo en mi vida? Y si lo identificas, dile, Señor, me arrepiento de haber hecho esto, de haber participado de esto, de haber cedido a esto. Te pido perdón, y si lo haces de todo corazón, sinceramente Él te va a perdonar. Pero también yo le digo hoy al Señor, perdóname y tome el control de mi vida. Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Porque el diablo puede decirte, no creas todo esto que te dijeron hoy. Pero yo quiero decirte que Él es un ladrón que quiere robarte la bendición de Dios, la paz de Dios, el amor, el gozo, paz de Dios. Señor, ayúdanos como iglesia, como familias, como jóvenes, como adultos, a pensar antes de hablar, a tener bajo control nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. Que tu Espíritu Santo nos dé ese poder para mordernos a veces la lengua, ser tardos para hablar, no usar nuestras palabras para dañar, no caer en el chisme, en la crítica, en la vanagloria de la vida. Ayúdanos, Señor. Queremos ser lo que dice tu palabra que debemos ser: luz en este mundo, luminares en medio de una generación maligna y perversa. Porque puede ser que tú y yo hayamos o estemos haciendo algo que esté cerrando la puerta a la bendición de Dios. Pero es un buen tiempo para corregir, reflexionar y cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada varón, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño. Que tu Espíritu Santo los haga brillar desde esta temprana edad.
al Señor, tenemos todo. Nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Pues que el Señor le bendiga mucho, hermano, que tenga una buena semana, que el Señor esté con usted. Pues aquí nos vemos el miércoles, si puede, a las 7 de la tarde, y los que quieran venir el viernes a las 11 vamos a estar en la reunión de oración, y nos vemos el domingo también en nuestra reunión general a las 11. El Señor les bendiga.